dice ahí el verso 10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿quién es el que realmente nos entiende? Dios es Señor, hermanos, el que cantaba sobre nosotros aún antes de que nosotros ¿qué? Habláramos. Antes de que naciéramos, el Señor ya nos conocía. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tiene conocimiento de cada uno de nosotros y sabe justamente cómo somos, qué es lo que está pasando. Y aquí con ese preámbulo, con esa introducción, yo quiero que veamos justamente esos dos cuadros que les acabo de mencionar. Y lo primero que vamos a ver es lo siguiente: la revelación, la soberbia, el yo puedo, el yo sé. Y lo primero es la revelación, siguiendo lo que dice el texto. El Señor Jesús hace una revelación. Cuando va caminando, acuérdense que había salido de donde dijimos, de la última cena. Habían cantado el himno y se bajan, hermanos, del lugar donde estaban, porque dice que era el aposento alto. Si era alto, pues tuvieron que bajar. Así es de que se van, hermanos, sí, y van caminando. Y cuando van caminando, hermanos, el Señor Jesús, hermanos, suelta la siguiente palabra. Les dice la siguiente palabra. Acuérdense cómo venían ya los discípulos. Venían inquietos porque les había dicho que uno de ellos, ¿qué iba a hacer? Lo iba a traicionar. Ya venían inquietos. Ya venían inquietos los discípulos. Y caminando, hermanos, les dice: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Hermanos, cuando les dice eso, imagínense usted por un momento que van con alguien a quien ustedes aman y aprecian y que va todo el grupo, ¿verdad? Y que previamente se les dice que uno de los que va a ese grupo lo va a traicionar, y luego ya después que va caminando dice: y aparte de que uno de ustedes me va a traicionar, todos se van a ¿qué? A salir corriendo. Eso es lo que les está diciendo: todos se apartarán. Dice: todos ustedes se apartarán porque escrito está. Y empieza a citar una profecía que se había dicho 500 años antes. Está justamente en Zacarías capítulo 13, en el verso 1, y después veremos el verso 7. Si me apoyas, por favor. Zacarías capítulo 13 y el verso 1 dice ahí de la siguiente manera: la presión para los muchachos, ¿verdad? Dice: en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y vean ustedes el verso 7 de ahí: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. El Señor Jesús está citando justamente esta profecía que está allí en Zacarías en el capítulo 13, hermanos. Y cuando Él lo está citando, hermanos, está diciéndole a los discípulos que en ese momento esa profecía se iba a cumplir literalmente. Ahí iba a estar presente. ¿Y qué es lo que está ahí mencionando el Señor Jesús? Si volvemos a la presentación, muchachos, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Bueno, el Señor Jesús era alguien, hermanos, cuando dice esta profecía, era alguien que conocía la palabra, pero no solamente conocía la palabra, sino que sabía con exactitud, hermanos, cuándo iba a suceder. Y les está diciendo: hoy es el tiempo, hoy es cuando va a suceder. Les animamos a que se vengan los miércoles. Estamos estudiando sobre la segunda venida del Señor Jesús, para que vengan y ustedes puedan entender mejor. Ahora, escuchen bien lo siguiente: aunque hablamos acerca de la segunda venida del Señor Jesús, ustedes pongan mucha atención, porque nadie sabe el día que, ni la hora.
¿sí? Para que luego no digan, no, pues para tal fecha ya el Señor viene. No sabemos, o sea, sabemos que estamos cerca de los tiempos del fin y sabemos que hoy es un día menos, para su venida, pero no sabemos el día ni la hora. Sí estamos, pero el Señor Jesús sí sabe respecto de esto que les está anunciando. Respecto de esto que les está anunciando el Señor Jesús sí sabe. Y entonces les está citando ahí esa profecía. Y yo quiero decirles de que están conmovidos por lo que les había dicho en la cena. Están conmovidos por lo que les está diciendo ahorita mientras van caminando. Pero el Señor enseguida les da una esperanza, una palabra de esperanza. Y hermanos, eso es justamente lo que sucede cuando nosotros asistimos aquí. Ahorita Beres citó ahí un salmo y decía que es bueno venir y adorar en comunidad y estar todos juntos en armonía, porque aquí es donde Dios envía que bendición y vida eterna. Y así es de que cuando salgamos de aquí, hermanos, vamos a salir con esa esperanza de que el Señor nos dio bendición a través de esta palabra. ¿Qué le dice a sus discípulos? Después de que les suelta, hermanos, de que van a ser dispersas, enseguida viene una frase, véanla aquí en la pantalla, dice, pero, y ese pero es algo precioso, porque les está diciendo, pero después que yo haya resucitado. ¿Qué les está diciendo de nuevo? Que el Señor Jesús va a ¿qué? A resucitar, y va a ser crucificado, y va a morir ahí en la cruz, y va a ser sepultado, y al tercer día ¿qué? Resucitar. Al tercer día resucitar, dice, después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y cuando les dice, iré delante de ustedes a Galilea, ¿sabe qué es lo que implica? Que aunque van a ser dispersados, nuevamente van a ¿qué? A reunirse. En otras palabras, hay esperanza. Estamos escuchando de guerra, rumores de guerra, de nación contra nación. Pero como pueblo de Dios, mis amados, tenemos esperanza. Tenemos seguridad en Cristo Jesús. Así es de que podemos estar nosotros, hermanos, orando, haciendo la voluntad de Dios, y en medio de la aflicción debemos de confiar, porque el Señor ha vencido al mundo. ¿Va a haber aflicción? Sí, claro que sí. El Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. El Señor les estaba dando una palabra de esperanza ahí a sus discípulos. No seremos abandonados. Ellos no fueron abandonados, ni nosotros tampoco, hermanos. Lo segundo, hermanos, es de que cuando le da esa palabra de revelación, se manifiesta, hermanos, enseguida el hombre. Y en este caso, hermanos, dice ahí, viene la soberbia. Sí estamos, la soberbia. O sea, ¿el orgullo de quién? Pues sí, pero pues no hablemos nada más de Pedro. Yo le puse puntos suspensivos para ver si alguien decía el orgullo mío. Sí, o póngale su nombre. Ya mi esposa ya hasta casi oyó porque tiene voz fuerte, sí. Hijo de Che. Entonces, si yo digo de Héctor, el orgullo de, aquí es donde ustedes dicen su nombre, hermanos. No se duerman, el orgullo de. Ok, cada quien dice su nombre, ¿sí? Obviamente que aquí dice que es de Pedro, ¿verdad? Pues estamos hablando de él. Y vean lo que dice el Señor Jesús, hermanos, ¿sí? Perdón, lo que dice Pedro. Después de que el Señor hace la declaración de que se van a dispersar, entonces Pedro, hermanos, así como para salvar la situación, él dice, aunque todos se aparten, dice, yo sin embargo no lo haré. Me gusta ver, hermanos, sí, la imagen, o sea, de Pedro. Obviamente que no estuvimos ahí en ese momento histórico, pero podemos imaginarnos por un momento cómo van los discípulos. Va el Señor Jesús, ese era el estilo, va el maestro adelante, y los discípulos ¿dónde iban? Atrás. Y cuando el Señor Jesús va diciendo de que todos van a ser dispersados, hermanos, me imagino así como que Pedro hace un alto y se le pone ahí a la par del Señor Jesús, y entonces hace la declaración, aunque todos se aparten, yo sin embargo
no lo haré. Y cuando dice, aunque todos, ¿y a quién señaló? A los 10 que venían allá atrás, porque acuérdense que Judas ya se había ido. ¿Sí estamos? Aunque todos se aparten, hágale así con todos, o de allá para acá, ¿verdad? Yo ya le hice así, hermanos, háganle de allá para acá y me incluyen, ¿verdad? Aunque todos se aparten, ¿qué dice el apóstol? Dice, no lo haré, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Qué estaba manifestando ahí, hermanos? Soberbia. ¿Estaba manifestando qué? Orgullo. ¿Acaso no lo hacemos? Pregunto, nada más así de reflexión. ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que llenamos muy bien la medida. Yo creo que llenamos la medida que está ahí haciendo Pedro. Ahora, el Señor tiene misericordia y tiene bondad, hermanos, sí. Y enseguida viene de nuevo una advertencia. El Señor le da una revelación. Le da de nuevo una revelación y entonces le dice a Pedro, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. O sea, el Señor le está reafirmando que dado que Él se plantó y dijo que aunque todos, Él no, el Señor Jesús le lanza una directa a Pedro. ¿A quién le lanzó la directa? No, a mí. O sea, cayeron algunos, ¿verdad? Pero otras sí la agarraron, sí, otros fue strike. O sea, le mandó la directa ¿a quién? A mí. A mí. Acuérdense que nos estamos apropiando de esta situación, porque muchas veces estamos nosotros, no, sí, yo sí voy. El Señor, ¿qué dijo? El Señor dijo, id y haced discípulos, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Sí, Señor, yo iré, yo participo. ¿Y participas? Digo, porque eso es algo que el Señor nos dejó encomendado, ¿sí? El Señor dijo, pues aquí está la ley y la ley es buena y perfecta. Entonces, ¿la cumplimos? ¿Cómo negamos al Señor Jesús? ¿Cómo es de que nosotros lo negamos? El Señor Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar, no una vez. Pedro, el osado, el que caminó un cachito sobre del mar, hermano, es el único que dice ahí en la Biblia que caminó sobre del mar. El Señor Jesús le dijo que no iba a ser una vez, que iba a ser ¿cuántas? 2 veces, no 2, iba a ser 3 veces, hermanos, ¿sí? 3 veces a ese Pedro que era bien osado, hermanos, era bien atrevido, aquel que dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y él fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Hermanos, y el Señor Jesús enseguida le dice, no te lo bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está allá en los cielos. O sea, de Él estamos hablando. De Él estamos hablando, de este varón que estaba así. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesús le está diciendo que lo iba a negar 3 veces. Entonces Él le está dando una advertencia y le manda una señal. ¿Cuál es la señal? Es el signo del gallo, ¿sí? El gallo, o sea, un kikiriki. Ahora, ¿qué es la señal del gallo para nosotros, hermanos? Yo le voy a decir que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros de alguna manera estamos desobedeciendo la ley moral de Dios, es decir, sus mandatos, sus estatutos que nos dejó para que a nosotros anduviéramos en ellos. Cada vez que nosotros desobedecemos, fíjense bien, al no caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, el Espíritu de Dios, hermanos, nos redarguye y es nuestra señal. Porque el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se te alarguen y te vaya bien.
Y entonces resulta que no los honramos, nos hacemos de la vista gorda y a veces diferimos, hermanos, ese honrar y ese cuidado para otros. Y entonces ahí tenemos problema y nos hacemos así como que de la vista gorda, y entonces el Espíritu Santo hace así un rechinidito ahí como que la está regando. Viene la oportunidad. Y este miércoles, hermanos, se recordó una invitación que ya se había hecho un miércoles pasado y se dijo: ¿saben qué? Vamos a iniciar así como tenemos un tiempo para orar por los misioneros, tenemos otro tiempo para orar por los hijos, vamos a tener un tiempo para orar por los pastores. Hermanos, acabamos de tener una celebración de ordenación y de aquí de Sinaí fueron 8 o 9, ya perdí la cuenta, 8 pastores, hermanos. Y entonces pues surgió la necesidad. ¿Quién ora por los pastores? Hermanos, si al siguiente miércoles preguntó quien estaba presidiendo, ¿hubo alguien que se acercara? Nadie. O sea, esto es para los del miércoles, los demás no tienen vela en el entierro, hermanos. No oran, no se crean, yo sé que sí oran, yo espero que sí oren. Por lo menos no vienen los miércoles. Ahora, no es reclamo, pero ahorita lo van a escuchar. O sea, no de parte de su servidor, porque el Señor ahí más adelante les dice: me estoy adelantando. Pues no le hace, pues 2 veces, velad y qué, orad. Y entonces, hermanos, pues sucede que no había nadie. Y ahora sí, en ese ya le entraron al quite varios, gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios por ello, porque necesitamos estar haciendo eso. Pero cada vez que se nos va la oportunidad, fíjense bien, que Dios pone delante de nosotros para servirle, entonces nosotros le estamos negando, mis amados hermanos. Cada vez que nosotros no prestamos atención, cada vez que nada más nosotros oímos pero no escuchamos, entonces le estamos negando. Y cuando hablo de la ley moral de Dios, estamos hablando de sus mandamientos, como decía hace unos momentos, ¿verdad? Y cada vez que el Señor pone delante de nosotros esas buenas obras, pues entonces si no las hacemos, lo estamos negando. Cada vez que Dios nos da la oportunidad de compartir de la esperanza que hay en nosotros, en otras palabras del Evangelio, y no lo hacemos, le estamos negando. Cada vez que nosotros actuamos de manera quejumbrosa, hermanos, y que le estamos negando, porque ¿a poco no experimentamos la bondad de Dios y nos estamos a queje y queje? Ahora no estoy diciendo que no se queje, pues si le duele quéjese, ¿verdad? Pero hay que ponerlo delante de ¿quién? De Dios, hermanos. A veces con nuestras actitudes le damos mala fama al nombre de Dios, como si no tuviésemos un Dios que nos provee, como si no tuviésemos un Dios que, hermanos, está al cuidado de sus hijos. Como si ignoráramos que todas las cosas que nos pasan a los que le aman al Señor son para qué, son para bien, aunque ahorita no lo entendamos. De esa manera le negamos. Hace poco escuché una ilustración que me encantó, hermanos, ¿sí? Y hablaba acerca de las personas, hermanos, que justamente están así negando al Señor Jesús, y al estar negando al Señor Jesús, ¿sabe qué es lo que manifiestan? Páseme la siguiente. El yo puedo, el yo sé, manifiestan la necedad. Dice, pero Pedro con insistencia repetía, fíjese nada más que yo, ¿quién? Aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. O sea, el Señor Jesús ya se lo había advertido, ya le había dicho una advertencia general, le hizo una advertencia específica, y luego con todo eso quiso pasar sobre del Señor diciendo: no, Señor, tú no me conoces a mí. O sea, no sabes de qué madera estoy hecha, porque cuando yo digo sí, es que. ¿Y qué fue? No, pues ahí está. Ahí está la cosa. Ahora, fíjense bien, ahí va lo que les iba a decir, pero necesitamos llegar ahí a ese punto, a la situación de la necedad.
hermanos, porque cuando actuamos así neciamente, o sea, llenamos el perfil. Y yo quiero decirles que, pues si no les tengo que decir que levanten la mano, porque creo que todos llenamos el perfil, no hay problema. O sea, todos ahí estamos en alguna cosa, llenamos ese perfil. Hasta que de repente, hermanos, sí, somos inteligentes. Somos inteligentes. Y cuando somos inteligentes, ¿sabe qué significa? Que escuchamos, hermanos, la voz de Dios. Que escuchamos que el Señor tiene compasión de nosotros y nos manda enseguida alguna otra advertencia, hermanos. Y entonces cuando manda esa advertencia, ya sabemos que estamos enfrascados en nuestra necedad. Y estando enfrascados en nuestra necedad, escuchen bien, entonces retrocedemos y damos un paso atrás. Ciertamente que hay consecuencias, porque ya estábamos donde metidos aquí en delante. El Señor nos dice que obedezcamos a papá y mamá, y ¿qué hacemos? Decimos que no. El Señor dice que les honremos. Ahora estoy hablando de eso, pero el Señor dice más cosas, ¿verdad? No es de que la traiga contra los hijos, ni tampoco estoy diciendo que no te unas en yugo desigual con los infieles, tampoco estoy diciendo eso, lo dice la palabra. Así es de que no es exclusivo para los muchachos. Ese de unirse en yugo desigual con los infieles no es nada más para la relación de una pareja, es para otras relaciones interpersonales, hermanos, donde nosotros a veces hacemos lazos de amistad tan profunda y tan estrecha, que en vez de ser una bendición nosotros para con el otro nos influye y acabamos, hermanos, perdiendo. El que es inteligente entonces escucha la voz de Dios. El ejemplo fue David. David, hermanos, se le atravesó una chamaca cuando él estaba allí en el terrado, o sea, estaba de ocioso, pues no debió de haber andado en otro lugar, o sea, trabajando, y no, se puso de ocioso y pues pum. El otro día en los varones, un varón nos contaba una anécdota y decía, aguas en la mol, ¿o cómo era? Sí, ¿verdad? Aguas en la mol, o sea, cuida tus ojitos, ¿en dónde? En la mall, o sea, en el centro comercial, muchachos, ¿sí? En el centro comercial. ¿Por qué tenía que cuidar sus ojitos en el centro comercial? Pues porque las muchachas van a ver y los muchachos van a ¿qué? A ver también. Entonces, cuidado con tus ojitos. O sea, no es malo de que vean, pues qué bueno que tienen vista 20/20, ¿verdad? El malo es de que ven y desean y luego acá le echan vuelo a la ardilla, y ahí es donde está el problema. Sí, así le pasó a David. Le dio vuelo acá a la ardilla y pum, que cayó David. Sí, se agarró una mujer que estaba casada, tuvo un hijo, luego no sabía cómo hacerle, ¿verdad? Cuando le dijeron que estaba embarazada, mandó matar al otro, y entonces esas eran las circunstancias, hasta que Dios, hermanos, le mandó a un profeta y le dijo, oye David, estás haciendo mal. David fue inteligente, tuvo que pagar consecuencias. Hermanos, David retrocedió, y ahí está el Salmo 51. Se arrepintió y de nuevo se enrumbó. O sea, fue que inteligente. Pero ahora escuchen bien, el que es sabio mira al inteligente y no se mete en esos problemas, porque aprende en cabeza ajena. Entonces ahora pregúntate, tienes 3 opciones: o eres necio, o eres inteligente, o eres sabio. Me gustaría que fuéramos puros sabios, que fuéramos puros sabios, ya de amolado inteligentes. Pero yo espero que ninguno que esté aquí sea un necio o necia. Y si eres un necio, es decir, no has dado tu primer paso, porque si eres un necio, quiere decir que no has entendido el mensaje que Dios tiene para tu vida. Dios quiere darte una vida plena, pero para darte una vida plena tienes que entender que necesitas de esa relación con Dios, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y necesitamos en ese acto de gracia que Dios nos da al decirnos que podemos ir a Él
y arrepentidos pedir perdón. Entonces necesitamos que hacer eso, y si ya lo hiciste, gloria a Dios, pero si no lo has hecho, hoy es tu momento, hoy es tu día, porque el Señor te está dando un RCP espiritual para que despiertes a esa verdad espiritual, así como lo hizo David. Y al despertar a esa realidad espiritual, entonces tú en arrepentimiento vas al Señor, y el Señor al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Así estamos. Te vuelves inteligente. Hay consecuencias que a veces se tienen que pagar, no que a veces se tienen que pagar de las cosas que anduviste haciendo, pero es diferente porque ahora ya las pasas pues con el Señor, ¿verdad? Y yo les voy a platicando de David y de la chica que tomó, que se llamaba Betsabé. Hubo una consecuencia, el bebé que estaba ahí falleció finalmente. Hubo una consecuencia. Y luego hubo otra consecuencia, porque Dios le dijo: tú lo hiciste aquí en lo oscurito, David, pero hay una sentencia para ti. Y tuvo que sufrir esas consecuencias, pero fue inteligente, hermanos, y después de eso aprendió. Igual nosotros, hermanos, tenemos que aprender y ser ya no solamente inteligentes, sino que sabios. Sabios. No sé si vamos bien hasta aquí, hermanos. ¿Si vamos bien? Muy bien. ¿Saben por qué hay que ser sabios? Porque luego, si somos necios, empezamos a contaminar. Y contaminamos a nuestra familia, contaminamos a nuestros compañeros, y eso fue lo que pasó. Fíjense bien. Y todos decían también que lo mismo. Pedro era un líder, era de arrastre, ¿sí? Entonces cuando Pedro dijo: no, ni yo, y yo voy hasta morir, y todos que dijeron: sí, nos apuntamos, todos, nos apuntamos todos. Hace poco hicimos una invitación a servir, y qué bueno que algunos se levantaron. A mí me gustaría que se hubiesen levantado todos, pero sé que eso es algo bien serio, hermanos, ¿sí? Y que quien lo hizo, quienes lo hicieron, hermanos, es un compromiso con quién, con Dios, no es con su servidor. Y espero que no vayan a ser como Pedro y los discípulos, que en ese momento se emocionaron y que después dijeron sí, pero después dijeron no. Ahora, hay que, dijimos, esperanza. Hay esperanza, podemos regresar, hermanos, sí. Fíjense bien lo que dice la Biblia ahí en en Proverbios 16, 18. Dice ahí, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Aquí lo van a poner en la pantalla en otra versión, pero esa es la esencia. Esa es la esencia, es lo que está diciendo. Dice 16, 18. Dice ahí de la siguiente manera: delante de la destrucción va ¿qué? El orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Entonces, dice ahí en 1 Corintios 10, 12: el que piense estar firme, mire que no caiga. Vamos a 1 Corintios 10, 12. Dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. A Pedro, fíjense bien, llegó el momento ahí de la decisión, y la tentación, ¿cómo le tomó? ¿Le tomó por sorpresa? ¿Sí o no? Sí, sí le tomó por sorpresa. ¿Saben por qué le tomó por sorpresa la tentación? Pongan atención acá. Porque Pedro oía, pero no escuchaba. Yo espero que todos los que están ahorita aquí no solamente estén oyendo, sino que también estén ¿qué? Escuchando. Porque cuando la gente oye, está en Babilonia, está pensando en otra cosa. Le entra por un lado y sale por el otro.
Entonces hay que tener ahí cuidado con esta situación, ¿sí? Si estamos aquí es porque estamos escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Estamos escuchando lo que sucedió en aquel entonces, pero también estamos escuchando lo que me puede suceder a mí o lo que me está sucediendo a mí. Y si ya me está sucediendo, estoy escuchando cuál es la respuesta, cómo le puedo hacer para salirme de ahí. Y no es de que yo me salga de allí, es el Señor que me saca y que me está dando la oportunidad en esta hora de salir de ahí. La tentación le tomó por sorpresa, pero alguien dijo lo siguiente: un cristiano de rodillas no cae, porque ya como está, hermanos, de rodillas. O sea, está orando, mis amados. ¿Cuáles son las enseñanzas de esta primera parte? Los fracasos nos ayudan a experimentar el amor y compasión de Dios, porque podemos ser restaurados. La segunda, los atributos de Dios se revelan su plan redentor. El Señor mostró ahí su omnisciencia, su soberanía, y revelan su plan redentor. Tercero, no confíes en ti mismo ni te apoyes en tu propia prudencia. Y Jesús sigue pensando en Pedro aún en su sufrimiento. En otras palabras, el Señor, hermano, sigue pensando en nosotros en el momento en que la estamos regando. O sea, ya se nos advirtió, ya se nos dijo, y aunque se nos dijo, a pesar de eso, seguimos de necios y entonces estamos metidos. Pero acuérdense que si hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos redarguye. ¿Qué pasó con Pedro? Vean ustedes ahí en Lucas. La creación de Dios es grande, pero Dios es mucho más grande. Y cuando nos damos tiempo de parar a observar, vemos que aún las cosas más pequeñas que Él creó exaltan su grandeza. Ahora sí dije Pedro, pero fíjese bien, ese Pedro, ¿quién puede ser? Yo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? ¿Cómo lo seguía? De lejitos, de lejos. Sí estamos. Pero ahora veamos los versículos 61 y 62. Ahí mismo dice: el Señor se volvió y miró ¿a quién? A Pedro. Volvió y me miró, hermanos, porque yo estaba nomás de lejitos. Ahora, yo quiero que se imaginen en este momento lo siguiente: el Señor Jesús ya estaba ahí, lo estaban juzgando, ya le habían puesto, hermanos, ahí pues lo habían ya azotado, ya lo habían golpeado, lo habían llevado preso, lo habían empujado y demás. O sea, ya estaba ahí el Señor Jesús sufriendo, ¿sí me explico? Pero en medio del sufrimiento del Señor Jesús, Él está todavía pensando ¿en quién? En Pedro. Dice: entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho antes: que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó con Pedro, hermanos? Y saliendo fuera lloró ¿qué? Amargamente. Hermanos, y eso es lo que sucede, escuche bien, en aquel que siendo un hijo de Dios sabe que deliberadamente está pecando. Y cuando está pecando, el Espíritu de Dios le está redarguyendo y le está diciendo: la estás regando. Pero necio o necio sigue, persiste en no obedecer, en no sujetarse a lo que Dios dice, en querer aprender en cabeza propia. Pues si ya sabes que las drogas te matan, pues ¿para qué estás? Es que yo quería probar. Pues ¿qué vas a probar si eso ya está bien probado? Es como si a alguien le dicen: oye, te tomas una copita de cianuro, y casi por intuición uno dice: no, ¿cómo crees? Pues es lo mismo. Aunque algunos se la toman, ¿verdad? Pero ya con otro propósito, suicida y demás. Pero hermanos, es querer querer descubrir el hilo que negro. O sea, ya se descubrió, ya no hay que probar en eso.
Y así sucesivamente, cada vez que transgredimos la ley moral de Dios, entonces, hermanos, estamos sujetos a que va a haber una consecuencia y el Espíritu de Dios nos redarguye. Y entonces es el momento en que sí hace el Señor nos redarguye, nos dice, oye, estás haciendo mal. Y si yo soy sensible a la voz del Espíritu, voy a tener la actitud de Pedro. Porque ahí empezó justamente, hermanos, la restauración de Pedro. Ahí empezó. En que Pedro fue inteligente, reconoció el mal que estaba haciendo, dio un paso atrás y dice ahí que lloró amargamente. Hermanos, y posteriormente conocemos el resto de la historia de Pedro. Ahora llegamos al segundo cuadro y este es el último, hermanos, ¿sí? Yo quisiera introducirme allá a este segundo cuadro con una pregunta. No sé cuántos de ustedes han hecho este ejercicio, pero pues yo los voy a invitar a que ahora lo hagan. ¿Qué harías si de repente te dan la certeza de que te quedan 24 horas de vida? O sea, te dices, bueno, son las 1:34 y para mañana a la 1:34 te vas a morir. Tienes 24 horas, dale. ¿Qué harías? ¿Qué harías si te dicen nada más te quedan 24 horas de vida? ¿Qué se les antoja? Una vez vi un documental sobre alguien que ya le habían dicho te vas a morir y empezó a hacer, alguien se compadeció de él y lo llevó y hizo muchos viajes y demás, pero ¿qué harías tú? Algunos dicen que hay que estar con sus seres queridos. Te voy a ayudar porque los veo así como que se quedaron pensando. Algunos dicen que estarías con tus seres queridos, ¿sí? Otros dicen, pues voy a arreglar los conflictos interpersonales, le voy a pedir perdón a mi abuelita, a mi abuelito, a mi tío que lo ofendí, que le dije y que me dijo y pues yo quiero morir en paz, ¿verdad? Entonces no vas a estar como en el WhatsApp, ya ven que mandan audios, ¿sí? Estoy en un grupo de pastores y no sé si esto sea de a de veras o de mentiritas, pero en ese grupo hay dos pastores que pues hacen sus discusiones teológicas y se tiran pero bien duro, ¿verdad? Y esto y lo otro y no sé qué, y luego ya pusieron ahí, no crean que somos enemigos, pero estamos como Chonita y Chona, dice. Una vez le dijeron a Chona, ya te vas a morir, y dijo Chona, ¿sabe qué? Yo quiero morir en paz, Chonita, ¿me perdonas? Y entonces Chonita le dijo, sí, te perdono, muérete en paz. Muérete en paz, a que te mueras, ¿sí? Pero si no te mueres, seguimos igual. Yo espero que no vaya a estar usted así, ¿eh? Bueno, ya ni me voy a hacer los dije, ¿sí? Entonces, ahí está, hermanos, ¿sí? Algunos quieren arreglar eso, pero pues arréglalo bien, hermanos. Tienes 24 horas. Otros dicen, no, pues yo me gastaría todos mis ahorros, pues ¿a qué los voy a dejar ahí? Para que los disfrute aquel o aquella. No, pues no, mejor me los gasto. Y otros más dicen, no tengo ahorros, pero mejor voy a pedir un préstamo que al cabo, pues que se quede ahí el ahorro, ¿verdad? Pero mira, escucha bien esto. ¿Sabes qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor en esas 24 horas? ¿Qué hizo el Señor? Y aprendamos qué es lo que Él hace, ¿sí? El Espíritu está dispuesto. Ese es el segundo cuadro, ¿sí? El modelo para seguir. Y esto es como un efecto dominó. Y es algo bien bonito, hermano, porque Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. O sea, llegó con ¿cuántos discípulos? Con 11. ¿A cuántos les dijo que se sentaran? A 8, porque después se lleva a los otros 3, ¿sí? Y les reveló lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace según este pasaje? Sí, estamos en la presentación, sí, ahí está. ¿Qué es lo que se hace, mis amados? Orar. En esos momentos, hermanos, de crisis, en esos últimos momentos, lo que hay que hacer es orar. En tus manos, dijo el Señor Jesús, encomiendo ¿qué? Mi espíritu, es orar al Señor. Ahora, el espíritu está dispuesto, dice, estar con los cercanos y abrir su corazón.
tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho y dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y les dijo: quédense aquí y ¿qué? Y velen, y velen. O sea, a los 8 los dejó ahí y a los otros 3 se los llevó ahí adentrito. O sea, ¿a dónde se los llevó? ¿Al huerto de dónde? De Getsemaní. Y recuerdo una frase que también escuché, el Señor, hermanos, nos lleva caminando, pero en ocasiones, hermanos, no solamente nos lleva caminando, sino que también, ¿sabe qué hace el Señor? Nos empuja. Nos empuja para que demos el siguiente nivel, vayamos al siguiente nivel. O sea, el Señor quiere llevarnos al siguiente nivel. ¿Sabe por qué? Porque la vida es breve. La vida es breve. El hermano Jaime es el que nos puso a meditar, y a su servidor, con la famosa tablita, ¿verdad? ¿Era tablita o era regla? Ya no me acuerdo qué era. Pero el punto es de que puso ahí 70 años es el término de la vida y 80 en los más fuertes, y entonces le empezaron a cortar de 10 en 10, imagínense. Entonces yo pues dije imaginariamente, mi tablita está aquí, y le empecé a cortar de 10 en 10 y pues ya me queda así, hermano, ¿sí? Entonces dije que me voy a gastar todos los ahorros, ¿eh? Pero ¿saben qué? Sí, pues es el tiempo de, como en la carrera de los 400 o de los 200 metros, hay que meter ¿qué? El sprint, o sea, el último, vámonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Ahora, pues no sabemos si a los 70 o a los 80 o a lo mejor más, pero puede ser que a lo mejor ¿qué? Menos. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ahora está este asunto medio así, hermanos, ¿sí? Pero se fue con esos 3, hermanos, y comenzó a afligirse y les dio esa orden. ¿Qué significa eso de que velen, hermanos? Puede significar, hermanos, permanecer espiritualmente alerta. De hecho, eso es lo que significa. Hay que estar alerta, hermanos, ¿sí? Y alerta, ¿cómo? El Señor les dijo: quédense aquí porque voy a ¿qué? Les dijo: a orar. Hay que estar orando. Y el Señor abrió su corazón con esos que estaban cercanos, porque a Pedro, a Jacobo y a Juan no solamente los llevaba caminando, o sea, llevó caminando y dejó a 8 ahí, pero a estos los ¿qué? Los empujó a que fueran más adentro. Igual el Señor quiere empujarnos, porque Él revela aquí en este pasaje, hermanos, así como en el otro vimos acerca de la soberanía y la omnisciencia de Dios, y vimos que el Señor Jesús es 100% divino. Aquí estamos viendo su plena humanidad al abrir su corazón y decir cómo se sentía. Y hermanos, el cómo se sentía, si nosotros hacemos una recapitulización en nuestra mente, podemos ver que el Señor Jesús había experimentado rechazos, porque a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Porque estuvo con 12 y uno de ellos ¿qué? Lo traicionó. Porque le quedaron 11 y de los 11 todos ¿qué? Corrieron, y uno de ellos lo negó. Oiga, pues tenía razones. Y luego aparte él ya sabía lo que le esperaba, o sea, le esperaba el sufrimiento, hermanos, ahí en la cruz, sufrimiento físico, pero no solamente eso, sino también iba a haber un sufrimiento diferente. Y le dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces obviamente, hermanos, que su alma estaba muy afligida hasta el punto de la muerte. Y cuando nosotros vemos el pasaje en Lucas, hermanos, vemos de que dice que sudaba gotas de ¿qué? De sangre. Lucas es muy descriptivo, él tenía de profesión la medicina, entonces seguramente constató eso.
El espíritu está dispuesto y vemos su sumisión y su voluntad. En contraste vemos mi sumisión y su voluntad. Eso es lo que vemos en contraste. Dice la palabra: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú que quieras. Ese es el punto, hermanos. Esa es la cosa. La palabra Abba Padre, hermanos, o la frase Abba Padre, era una frase, hermanos, que se daba en una relación de familiaridad de los niños pequeños para con su papá. Era así como algo de mucha confianza. Algunos dicen que es como papito, querido, algo así, hermanos, o también acá en el muy norteño, apá, algo así, hermanos. Sí, era una situación de mucha confianza. Y referirse así con el Padre Celestial, hermanos, era una situación que no se veía dentro de, en ese contexto religioso, hermanos, dentro del judaísmo, sino que, hermanos, ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. Era algo de mucho respeto, y decirle así era algo que no era aceptable. Sin embargo, nosotros podemos ver, hermanos, que fue tanto el impacto y el modelo que se utilizó, que aún Pablo, hermanos, lo repite. Y él en Romanos 8:15, allá, muchachos, por favor, entonces lo hace y lo lleva a cabo, diciendo ahí en ese pasaje de la siguiente manera. Vamos a darles tiempo a los muchachos. Romanos 8:15. Dice: pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. Amén, hermanos. Por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Eso es lo que nosotros clamamos, hermanos. Y aquí, hermanos, está haciéndose evidente nuevamente esa relación con el Señor Jesús, mostrando su humanidad y mostrando, hermanos, su petición también delante de aquel con quien tenía toda esa confianza, y diciendo que efectivamente Él es el Todopoderoso, porque todas las cosas son posibles. Y hace una oración, dice: aparta de mí esta copa, sabiendo y pidiéndole al Señor, si hay otra manera de redimir a la humanidad, pues hazla. ¿Cuántas veces lo hizo, hermanos? 3 ocasiones. Sin embargo, hermanos, no es de que el Señor Jesús estuviera rehuyendo a lo que Él iba a hacer. Simple y sencillamente Él estaba diciendo que si había otra cosa, pues que la manifestara el Señor. Dice: pero no se haga lo que yo quiero, y esto es lo precioso, sino lo que tú quieras. La oración es un modelo, hermanos, para nosotros como creyentes. El Señor Jesús expone sus necesidades, y Él quiere que nosotros también expongamos nuestras necesidades y deseos ante Dios, pero fíjense bien, resaltando que se haga su voluntad. Nuestra sumisión a Dios, eso es lo que pues estamos aprendiendo aquí. Ahora, la oración no se debería centrar primordialmente en lo que deseamos, sino en alinear nuestra voluntad con la de Dios. De eso es de lo que se trata, hermanos, ¿sí? La oración aquí tiene un propósito. Y el propósito, hermanos, es de que nosotros, eso nos introduce a lo siguiente, es para que seamos liberados de la hora de la prueba. El altavoz, fíjense bien, Simón, llega el Señor Jesús por tercera vez y le dice: Simón, ¿duermes? ¿Duermes? Jesús vino y los halló durmiendo, pero ahora va con Simón específicamente y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Fíjense bien, ese Simón, hermano, sí. No sé cuántos de ustedes de repente les daban un nombre de cariño, y por ejemplo a mí me decían Héctorín, fíjense, ya, ¿verdad? Pero cuando me portaba mal, ¿cómo me decían? Héctor.
Así, el Señor Jesús le tuvo que recordar a Pedro. Le dijo, Simón, otra vez, hermano. O sea, retrocedió. Y es así como para que Pedro, que era Simón, se despertara. Oye, Simón, despierta, duermes. Y aquí viene el exhorto. No pudiste velar ni por qué. Por una hora. A veces nosotros les decimos, hermanos, tenemos nada más 2 celebraciones en la semana y el miércoles es una de ellas. Es esta y una más. Y ni por una hora podemos velar. O sea, debemos de tener en mente eso. No va a ser que el Señor venga y luego nos diga como a Pedro, ¿verdad? Y le diga, oye, pues qué onda, pues no pudiste velar ni una hora. ¿Dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo? No, estaba muy ocupado. ¿Y qué? No, pues estaba la serie, Netflix, ¿verdad? O cosas de esas, hermanos, ¿sí? Y entonces estaba ocupado, anteponiendo detalles, cosas. Y el Señor dice, velen y qué, oren. Y yo quiero que vean esto, hermanos. Velen y oren. Ese es el objetivo de velar y orar. ¿Para qué? Para que no entren en qué, en tentación. Para que no entren en tentación, o sea, para que no entren en la prueba, para que no estén angustiados, para que no estén afligidos, no estén afanados, o sea, por nada estéis ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas delante de Dios sus peticiones con toda oración y ruego. Si estamos, mis amados hermanos, ese es el objetivo. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne ¿qué es? Débil. Ahora sí tenemos esa disposición, pero esta carne, hermanos, a veces se quiere dormir. O sea, su servidor está consciente de eso y estamos leyendo la Biblia y luego parece que es un ¿qué? Somnífero. O sea, estamos así, pero no, hay que disciplinar a la carne, hermanos, ¿sí? Hay que pues estar alertas, despiertos, hermanos, para escuchar y ver el mensaje. Les decía esto, pues estamos cerrando y les decía que cuando estamos allí en una cirugía, hermanos, y todos entramos así como que tranquilos y ponen musiquita y luego a la hora de que se abre y luego va todo bien y luego que de repente ¡pum!, empieza a saltar ¿qué? Sangre. Y cuando empieza a saltar sangre, pues así todo mundo empieza a saltar sangre y todo mundo se le sube la adrenalina. O sea, todos los que estamos ahí ya le pinzó y ya le cortó y luego cuando ya le cerró y luego que empiezan a ver el monitor y luego se le empieza a bajar la frecuencia cardíaca al paciente y cuando se le baja la frecuencia cardíaca al paciente se le sube al doctor la frecuencia cardíaca, ¿sí? O sea, viene el espasmo coronario acá, ¿verdad? Porque si empieza, pues, ¿verdad? Esa es la cosa. Y entonces, hermanos, todo mundo que estaba quedándose dormido ahí, ¿qué pasa? Despierta. Ese es en el ámbito aquí físico, terrenal. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra huestes espirituales de maldad que obran en las regiones celestes. Pero a veces se nos olvida que ese mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Y nos dormimos. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mi debilidad vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? ¿Todavía están durmiendo y descansando? Oigan, esta pregunta es una pregunta retórica, hermanos, sí. Y el Señor Jesús les dice, basta ya, ha llegado ¿qué? La hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y obviamente que ahí no tenemos que explicar más. Porque se ve, hermanos, la debilidad que como seres humanos nosotros tenemos. Pero también junto con nuestra debilidad vemos su misericordia. Porque el Señor Jesús dice, levántense, vámonos, dice, ya está cerca el que ¿qué?
el que me entrega. Así es de que, mis amados hermanos, el Señor muestra misericordia por sus hijos. No recibimos lo que merecemos. Hay un hermano que su servidor está discipulando y cuando le pregunto ¿cómo estás? Me contesta mejor de lo que merezco. Esa es su respuesta y su servidor la ha estado meditando y aquí la traigo en la mente y en el corazón y es real, hermanos. ¿Cómo estamos? Y a veces decimos bien y sí, qué bueno, bien, estamos mejor de lo que merecemos, porque si estuviéramos como merecemos, hermanos, yo creo que a lo mejor ni estábamos aquí, ¿verdad? Entonces, pero estamos recibiendo que la misericordia y la gracia de Dios, así es de que es una gran realidad. El Señor Jesús les dice, no pudieron velar ni una hora, y luego ya, pues aplica ahí la misericordia y la gracia y les dice, levántense, vámonos. ¿Por qué? Pues porque iban a enfrentar, hermanos, el encuentro de la turba y el Señor de alguna manera los protegió y se queda el Señor Jesús, hermanos, voluntariamente, porque el Señor Jesús también pudo haber salido corriendo, pero no salió corriendo. Él aceptó voluntariamente el propósito de Dios para él y se cumplió lo que Zacarías dijo 500 años antes. Las ovejas, los discípulos fueron ¿qué? Dispersados. La enseñanza, hermanos, la agonía de Jesús, la importancia de la cruz, hermanos, es el Señor Jesús está ahí y es importante, hermanos, porque a través de esa agonía, hermanos, la profecía se cumplió. El Señor Jesús, hermanos, nos enseñó que en esos momentos hay que estar clamando, llorando. La muerte de Jesús, hermanos, fue un sacrificio expiatorio, o sea, sustituto. En otras palabras, Él tomó nuestro lugar. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús, hermanos. En 2 Corintios 5:21 dice que la palabra que Él se hizo pecado por nosotros. Ahí lo vamos a poner en la pantalla. La creación de Dios es grande, pero Dios es mucho más grande. Y cuando nos damos tiempo de parar a observar, vemos que aún las cosas más pequeñas que Él creó exaltan su grandeza. Acércate y descubre la grandeza de Dios en las cosas más pequeñas. ¡Vaya! Fueron imputados, se le cargaron al Señor Jesús, los míos y los tuyos. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Y finalmente el verdadero discipulado. Y en el verdadero discipulado nosotros vemos, hermanos, que los discípulos sirven como un ejemplo. Escuchen bien esto, porque esto nos atañe a nosotros. Es un ejemplo frustrado y Jesús actúa como verdadero discípulo. Y para allá apuntamos, hermanos, no nos angustiemos. Para allá apuntamos. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque ellos duermen. Ellos duermen. Y el Señor Jesús permanece velando y orando. Él está orando constantemente, viviendo una vida dependiente de Dios. Y ellos ni siquiera pueden vigilar y orar por una hora. Él experimenta la misma tentación de darse la vuelta y echarse a correr. Pero Él está dispuesto a tomar la copa, o sea, el sufrimiento. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer eso, cambia la situación. Ahora, escuchemos esto. Dios quiere que acudamos a Él cuando lo necesitamos. Hacer su voluntad implica doblegar la carne, pues el espíritu está dispuesto. El hacer su voluntad le da gloria a Dios y a nosotros paz en medio de la adversidad. El hacer su voluntad debilita nuestra carne hasta morir y recibimos de Él fortaleza.
El hacer su voluntad le da a Él honor y a nosotros nos da gozo. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso es. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Hermanos, la conclusión es que como Jesús necesitamos orar, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Cuando llegamos a ese punto, hermanos, entonces es de que el Señor nos empujó a ir hasta ¿dónde? Hasta el Getsemaní. ¿Sabes qué significa Getsemaní? Lugar donde se tritura, lugar donde se muele. Llegamos hasta ahí, hermanos, y se saca lo precioso de ese lugar donde se trituraba y se molía, porque había unos olivos. ¿Sí? Así también en nuestra vida se saca lo precioso. Señor, gracias por tu palabra y por tu bondad. Ahora rogamos que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, nosotros caminemos en ella. Y que si hubiese alguno aquí, Señor, que está batallando, Señor, por la necedad, Señor, permite que